Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión el tema histórico de la nación. Yo no creo que haya otro que tenga mayor profundidad y antigüedad, que son los derechos originales y actuales, si los hubiese en la Constitución, de los pueblos indígenas de México. Hay en todo el derecho internacional tratados numerosos, derechos consagrados para los pueblos originarios, llámense pueblos indígenas y tribales, llámense comunidades originarias. En México, por lo que vamos a ver, que es la historia muy equívoca de la transformación política del país, el afán de construir una nación con un solo perfil, primero criollo y luego mestizo, aplastó, marginó las originalidades de los pueblos indios, que como en todo el mundo están reconocidos, ahora tenemos un inmenso deber con la historia, con el derecho internacional y con nuestras gentes. No digo más, porque tengo gentes que saben mucho. Quiero presentar a un extraordinario amigo, a un promotor incansable de los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stamerade, que es profesor emérito del Colegio de México, que fue relator especial de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Pueblos Indígenas, fue presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, bueno, subdirector general de UNESCO, y conmigo hace muchos años fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Debo decir que más de la mitad de lo que sé de este tema se lo doy a Rodolfo. Él me despertó, siendo yo secretario de Educación Pública, me enseñó muchas cosas, pero también me condujo a la ruina, porque me corrieron. Nos corrieron los criollos. Nos corrieron los criollos. Rodolfo, ¿cómo ves tú históricamente este tema de la reivindicación de los derechos de los pueblos indios? Bueno, como tú has dicho, Porfirio, es un tema de largo alcance, es un tema histórico y sigue siendo un tema de gran actualidad en nuestro país, que infelizmente ha sido marginado y ha sido ignorado por la clase política y por la opinión pública en general. Desde luego, el largo alcance sabemos que arranca desde la conquista, que fue la negación, ¿no?, del otro, el desencuentro. La conquista no fue el gran encuentro. No fue el encuentro, fue el encontronazo. El encontronazo, el gran desencuentro, y es un desencuentro que sigue hasta la actualidad, ¿no? Hablando de la actualidad, pues lo que podemos constatar, cuando menos desde mi perspectiva, es que los pueblos indígenas, que representan alrededor del 15% de la población nacional hoy en día, según las estimaciones, estos pueblos indígenas han estado totalmente marginados y siguen estándolo de la plena ciudadanía a la que tienen derecho según nuestra Constitución y según el derecho internacional. Yo creo que esta es la primera constatación. ¿Por qué siguen marginados y cómo siguen marginados? Porque se puede decir, bueno, son ciudadanos como todos los mexicanos, tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista meramente técnico, formal, jurídico, desde luego así es. Pero desde el punto de vista de la relación y el reconocimiento de una colectividad humana con identidad propia, con raíces históricas, con cultura propia, con modos ¿Por qué no de ser se ha y reconocido organización. esos derechos, Rodolfo? Porque Bueno, los aplastó la colonia, pero también se culpa a la República del 19, y con mucha razón, creyendo que éramos igualitarios, sí, en el fondo rompió todas las estructuras autónomas indígenas que la colonia, por distintas razones, sobre todo los austrias, habían respetado como relativamente como parte de su control político. así es. Durante la República, en el México independiente, vamos con el mito
¿no? De que todos son formalmente iguales, aunque como han dicho los historiadores, la mayoría de los mexicanos eran hasta muy poco ciudadanos imaginarios, porque Claro. no participaban realmente. Escalante. Y no solo los indígenas, sí, Fernando Escalante, en un libro ya bien conocido. Pero esta marginación sigue en la actualidad, el no reconocimiento de la ciudadanía étnica, la ciudadanía cultural de los pueblos Su indígenas. derecho a la divergencia, su derecho a la singularidad también. Así es, su derecho a ser ellos mismos, Exacto. si quieren serlo, como cualesquiera otros mexicanos. Porque entonces tenemos que después del mito de la conquista y de la civilización occidental, ahora hemos vivido con el mito del mestizaje. Y digo mito porque el mestizaje es una realidad. La mayoría de los mexicanos somos mestizos, efectivamente. Pero el mito del mestizaje nos dice esto ha borrado todo lo anterior y todas las diferencias y ha surgido un nuevo tipo de hombre, la idea de Vasconcelos, La raza cósmica. Pero y ahí es donde Molina Enríquez, estamos mal. La mestizofilia es Molina Enríquez, así es. Que es el heredero finalmente de los positivistas. Hace 100 años, hace 100 años. Ahora se le está celebrando el centenario a Molina Enríquez de las cosas importantes Creador de la que mestizofilia. escribió. Pero yo creo que cuando estamos celebrando el bicentenario y el centenario de la Revolución, hay que repensar el país en vista de las diferencias, de la multiculturalidad que ya está reconocida, e incluso en la reforma constitucional del 2001, pues ya se habla de derechos de los pueblos indígenas, cosa que nunca se había hablado constitucionalmente antes. Y yo creo que esa es la gran tarea que tenemos enfrente. Gracias, Rodolfo. Quiero presentar a mi amigo Marcos Matías. Él es, y quiero decirlo de entrada, el promotor del texto constitucional, de reforma a la Constitución más importante que se ha hecho en el país y más completo, que debemos empujar con todo. Él fue, desde luego, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas a la Cámara de Diputados, es antropólogo, fue director del Instituto Nacional Indigenista, presidente para el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, y ya no digo más títulos. Tú habías elaborado como presidente de la comisión en la legislatura pasada un texto que me parece a mí el mejor, y que tuviste la generosidad, cuando yo estaba de consultor de la CENCA, de ese toque final, que es el artículo 27, sin el cual la territorialidad se pierde. ¿Quieres contarle un poco cuál es el origen de este proyecto, en qué estado está y qué pretende? Nictasocamati, Temostlatoli, Nica Ipajín, Casli, Nica México, Tenochtitlan, Iguan Elia, Iguan Totata, Rodolfo, Iguan Tejua. Pues quise transmitir un saludo muy cortito en la lengua de mis ancestros para saludar aquí a estos dos grandes hombres que son los tlatoanis de México, a don Porfirio y a Rodolfo y a Elia Bendaño, quienes nos acompañan en esta reunión. Efectivamente, como lo ha indicado aquí don Porfirio, pues hay un tema central, así crucial para el país y para América Latina, que es todo lo relacionado a las reformas constitucionales de los pueblos indígenas. México tiene que dar un paso pronto para no quedarnos a la saga. México se está quedando porque estamos actuando demasiado lento. Estamos empantanados desde el 2001, prácticamente desde el 2001 México está empantanado y no ha hecho una transformación en sus preceptos constitucionales, a diferencia de otros países. Tú sabes que propusimos en la Comisión para Reforma del Estado estos cambios. El tema indígena lo tratamos en serio y lo abandonaron. Sí, bueno, justo cuando nace la ley para la reforma del Estado y se crea la Comisión de la Negociación para la Construcción de Acuerdos, en la cual tú jugaste un papel muy importante, Porfirio, justo en ese tiempo, tanto en Ecuador como en Bolivia, se estaba hablando del nacimiento de las nuevas constituyentes, de las nuevas constituciones, de las nuevas repúblicas, de la nueva nación, tanto en Bolivia como en Ecuador. Son las dos grandes constituciones. Y en México estábamos todavía en esta tendencia de hacer los parches, los remiendos constitucionales, porque aquí el panorama pues avisoraba muy complicado. Sin embargo, pues con tu anuencia y con tus buenos oficios dentro de estos espacios tan complicados con los senadores y con los diputados, pues logramos avanzar con esta reforma constitucional de los derechos de los pueblos indígenas
para elevar a rango constitucional el segundo, el 26 y el 115. Y el por supuesto, 127, y el 27. 127. El 27. Entonces, tenemos que avanzar en este terreno de las reformas constitucionales para incluir aquellos derechos pues, que quedaron rezagados. Porfirio, si me permites. Por favor. Pero hay un problema que precede al tema constitucional, que es tan antiguo como la propia historia del país y con tanto futuro como lo tiene México, como cualquier nación del mundo. Que México tiene futuro es un debate mucho que futuro. hay que tener. Bueno, El problema central que preocupa mucho, Porfirio, y yo creo que una gran parte de América Latina, es el tema de la pobreza y la profunda desigualdad, que tú recordarás, Humboldt, desde aquel viejo tiempo, cómo lo planteaba este mundo de contrastes, ¿no? De diferencias abismales. El país más desigual de la tierra. De diferencias abismales, ¿no? Hoy, un mexicano apareció hoy como el hombre más rico del mundo, ¿no? Entonces, estamos en una profunda desigualdad, Porfirio, y lamentablemente vamos hacia una desigualdad todavía aún más lastimosa. Y la parte más delgada es en los pueblos indígenas. México sigue teniendo el rostro de la pobreza sigue siendo indígena. Entonces ahí hay un tema fuerte que hay que atender y que creo que estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla. México está perdiendo la batalla, ¿no? Bueno, en todo. En todo. Pero en este es en donde los focos se deberían de prenderse con más angustia, porque hay gente que no tiene salud, nutrición. Es un problema histórico, es un problema de presente, un problema de futuro. Hoy nos vamos a dar un espacio más en el primer bloque, si me lo permiten mis productores, porque quiero presentar a Elia Mendaño, una mujer de lucha. Ella es doctora en Derecho de la UNAM, fue directora de Procuración de Justicia del Instituto Indigenista, consultora jurídica de Cocopa. Es una mujer con una gran tradición y con mucha bravura en la defensa. Aquí se han planteado dos temas, el tema del subdesarrollo y el tema de la autonomía. Yo aprendí de Rodolfo, cuando lo invité a ser coordinador de culturas étnicas y populares, que había que tocar el tema en dos vertientes, ¿no? Que el indigenismo tradicional del país era incorporarlos al desarrollo, ¿no? Pero que había la otra vertiente, que era la personalidad étnica, la autonomía política, sus derechos sobre el territorio. Entonces yo creo que tenemos que ver las dos cosas, el derecho al desarrollo y el derecho a la autonomía. ¿Lo ves tú así? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. No, por Dios, Elena. Por estar un honor compartiendo que estés aquí. esta tarde con ustedes. Yo creo que es muy importante meternos en el tema desde la vertiente jurídica. Es decir, la reforma del 92 y la reforma del 2001, que incluye los derechos indígenas en la Constitución, permite visibilizar los derechos de los pueblos indígenas. Pero aquí el nudo del problema está no tanto en los derechos individuales, no en tanto de los derechos de los indígenas como mexicanos, son claro, colectivos. Sino lo importante aquí es este reconocimiento de derechos colectivos para un sujeto que es el pueblo indígena, ¿no? Ya la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007 nos permite tener una fuente a partir de la cual podemos señalar de manera general que los pueblos indígenas son iguales a los demás pueblos. Entonces, una riqueza que tiene la iniciativa... ¿Son iguales a qué otros pueblos? Eso a todos los demás pueblos de la tierra. Exactamente. Entonces, aquí no hay pueblos de Pero primera y aquí no hay pueblos una de idea segunda. de derechos de pueblos originales. En Europa tú vas a cualquier municipio y hay el pueblo original con sus libertades municipales. Claro, y con sus derechos aquí diferenciados. No, aquí se aplanaron los derechos de la gente en aras de un Estado autoritario, perdóname que te lo diga. Claro. El Estado autoritario mexicano está basado en la pérdida de derechos de las comunidades originales. Y yo creo que tenemos que volver a esos orígenes precisamente para refundar este Estado. Es decir, a partir de que hay una posibilidad en la iniciativa que presenta Marcos cuando es diputado, hay un planteamiento ahí de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público,
¿Qué implica esto? Pero le llamaron de interés público como, En el como si segundo. fuera, no, con una Sí, tontería lo como que si fueran aprobaron. beneficiarios de programas gubernamentales nada Claro. más y que no pudieran tener la posibilidad Como de si fueran decidir sociedades por sí anónimas, mismos Dios mío, o menores de edad. o menores de edad. Entonces, aquí la importancia No de es esto estatus de ¿no? los válidos. es que se reconozca que los pueblos indígenas forman parte de ese cuarto nivel de gobierno y que pueden tener muchos otros niveles en el gobierno, ¿no? Es decir, que es necesario que haya un espacio de participación real en donde nos permitamos nosotros darnos la oportunidad de volver la vista hacia ¿Quiénes ellos, somos nosotros? los que no somos indígenas, y aprender de aquello que ellos ya han pasado por En siglos. nosotros tiene que ¿no? ser plural. Tenemos que Meditar por mucho construir. quiénes somos el nosotros. Tenemos que construir ese nosotros con la interculturalidad. En este momento sí hay como esta división, ¿no? Que siempre creemos que los pueblos indígenas tienen que estar allá en sus comunidades, en lo rural. No es cierto. Es decir, convivimos con ellos todo el tiempo, son Pero no como funcionarios pueblos, públicos, sino como ciudadanos, como individuos. como ¿no? individuos. Bueno, nos está llamando a otro bloque.